Las juventudes en el cine mexicano por años han encarnado personajes al margen de la violencia y la situación política actual de México, como víctimas de la desigualdad, como ejecutores o atrapados con el crimen organizado o como activistas que resisten a la represión estatal, pero sobre todo como jóvenes que crecen en entornos complejos marcados por violencia y precarización. Y cuando se salen de este tipo de representaciones tenemos el otro extremo, jóvenes de clase alta o media que viven en las ciudades principales con una vida aparentemente normal, viviendo en el privilegio de la comedia romántica, porque ellos sí tienen el derecho de vivirla. Y a ver, es cierto que estos dos polos opuestos son las realidades que habita México, desgraciadamente. Ambas responden a experiencias reales del país y sería absurdo pedir que el cine deje de hablar de ellas. El problema aparece cuando estos dos imágenes terminan convirtiéndose en las únicas formas posibles de representar la adolescencia en México. Entonces, con todo esto aparece una película que marcaría los años 2000 en México, sobre todo para los adolescentes chilangos de esa época, porque les concede algo que el cine mexicano pocas veces les había otorgado a los jóvenes, el derecho de simplemente existir. Y esa es Temporada de Patos de Fernando Emke. Fernando Emke habita los domingos, no en lo más literal de las palabras, pero sí en el sentimiento de existir un domingo. Y no hay nada más melancólico que un maldito domingo. Sus películas se sitúan en historias donde la propia monotonía emerge y no sucede absolutamente nada, pero que irónicamente ocurre de todo. Y ese sentimiento que solamente me dan sus películas es prácticamente la fórmula y el estilo de Fernando, un domingo. El aburrimiento y una tarde de domingo con el tiempo suspendido y las horas más largas del habitual fue la motivación que necesitaba para que una historia como Temporada de Patos se volviera extraordinaria. Y así Fernando creó una obra que habita en su México. El México de Emke no es ni fatalista ni hipócritamente primermundista, es feliz, gris, real y lleno de muchísimo humor. Pero vayamos por partes. Temporada de Patos ya rompía con las expectativas desde su propia idea, película en blanco y negro con una cámara casi inmóvil y un ritmo deliberadamente pausado que buscaba ganarse un lugar en los imaginarios de las juventudes en México, sobre todo de la capital, pero que debía pelear con lo que Hollywood ya llevaba construyendo en los jóvenes desde hace años. Y sin embargo, Temporada de Patos lo consiguió convirtiéndose en lo que es hoy en día. Y esa decisión también atraviesa el proceso de escritura junto con la guionista Paola Markovich. Emke evita construir personajes completamente descifrables. En lugar de responder todas las preguntas sobre ellos, prefiere que el espectador descubra sus propias contradicciones a través de pequeños gestos y de silencios. Y de hecho es algo que disfruto muchísimo de su cine, porque no trata al espectador como estúpido y por ende rompe con lo que el cine hoy sí ha construido sobre la sobreexplicación. Como el propio director ha explicado, un personaje no necesita que conozcamos toda su historia, basta solamente con entender aquello que le está faltando al personaje. Y así, Temporada de Patos nace con una identidad visual muy definida de la mano del gran director de fotografía Alexis Abe. Sí, el mismo de Florida Project y de muchas grandes películas, por cierto. Grabado en blanco y negro debido a los altos costos que implicaba el color en ese entonces. Así la película dirige la mirada hacia la composición del encuadre, las texturas, las geometrías del espacio y sobre todo la relación de los personajes con su entorno, algo muy característico de las películas de Fernando Emke. Y en este caso, el domingo, el encierro y la quietud dejan de ser solamente el contexto de la historia para convertirse en un verdadero conflicto narrativo, un antagonista más de la película. Todo comienza con un plan tan simple como cualquier domingo adolescente. Flama y Moco, dos adolescentes pasando un domingo tranquilo en los edificios de Tlatelolco, intentan disfrutar de un día sin ningún tipo de preocupaciones en casa, jugando videojuegos y pidiendo pizza. Pero basta un apagón y un par de situaciones con los protagonistas de la historia para que esa aparente normalidad empiece a resquebrajarse por completo, dando lugar a la historia de esta película. Para poder centrarnos en el análisis de Temporada de Patos, es importante aclarar varias cosas. Primero, mucho de este análisis no es propiamente mío, y sí, en este canal no aceptamos ningún tipo de robo, ni plagio, ni nada por el estilo. La idea que les presentaré a continuación viene de varias fuentes. Primero, del libro de reflexiones sobre el cine mexicano contemporáneo de la Cineteca Nacional, exactamente en el capítulo Utopías, maneras de ver Tlatelolco de David Wu, y pues también referencias a otros autores como a Carmen Elisa y Rubén Gallo.
Gallo. Toda la información se las voy a dejar en la caja de comentarios por si gustan leer el libro por ustedes mismos, que la verdad se los recomiendo bastante. Para entender cómo que consigue todo esto, vale la pena detenerse en 3 aspectos esenciales para este análisis: el espacio donde habita, la juventud y los elementos físicos que lo enmarcan en esta realidad. Desde sus primeros planos, la película presenta un Tlatelolco silencioso y casi inmóvil. Los edificios, el cielo nublado, las canchas vacías y los espacios deteriorados construyen una sensación de quietud que contrasta mucho con el peso histórico del lugar. Que nunca menciona obviamente la masacre de 1968 ni el terremoto del 85, porque no se trata de eso la película, pero basta con situar la historia en ese espacio para que ambos acontecimientos permanezcan como una presencia silenciosa que acompaña a todos los personajes, digamos como una especie de fantasma. Y es que las imágenes que abren la película y lo que hoy es el propio Tlatelolco se contrasta mucho con la visión modernista que quería el propio arquitecto Mario Pani, quien diseñó en 1959 y 1964 una de las obras urbanísticas más importantes de la Ciudad de México y el reflejo de nuestra propia historia en la ciudad. Basta con situar a sus personajes en ese espacio para que el pasado permanezca presente. Incluso el nombre propio del edificio donde vive Flama, que se llama Niños Héroes, pues es bastante significativo, porque como lo menciona David Wood, adquiere un matiz irónico porque los protagonistas son adolescentes simplemente comunes, no están destinados a realizar actos extraordinarios y mucho menos hablan de México como algo pues con nacionalismo y tal, o sea, les vale mierda México. Pues a mí me vale. A mí también me vale. Solo está de fondo como un aparente decorado que los personajes habitan en esta película, y así todo Tlatelolco. Ante esto, también leyendo el libro encontré un análisis interesante sobre la película y sus vínculos con la historia del propio cine mexicano. Rubén Gallo propone leer Temporada de Patos junto con la película Rojo Amanecer, porque ambas películas muestran 2 momentos distintos de un mismo lugar. En Rojo Amanecer, Tlatelolco es el escenario de la violencia política, mientras que en Temporada de Patos aparece como un espacio cotidiano habitado por una nueva generación. Rojo Amanecer también se sitúa en un solo departamento la mayor parte de su historia, solo que en esta película una familia es quien protagoniza la narrativa. El departamento es un refugio de una familia de clase media que intenta mantenerse al margen del conflicto político, aunque entre ellos existan diferencias ideológicas, y en buena parte de la película la violencia ocurre en la Plaza de las Tres Culturas, pero la familia permanece encerrada entre 4 paredes, creyendo que la intimidad doméstica constituye un espacio seguro. Pero Jorge Fons destruye esta ilusión. El exterior termina atravesando las ventanas y la violencia del Estado invade el hogar y destruye aquello que parecía inquebrantable: la familia. Esa familia nunca representa únicamente a un grupo de personas, también funciona como una metáfora del propio país. El padre, un funcionario público, todavía confía que sus contactos dentro del gobierno podrán protegerlo. El abuelo, un veterano de la Revolución Mexicana, es la fe del relato heroico de México posrevolucionario. Ambos creen que las instituciones responderán cuando llegue el momento y, sorpresa, ninguno de los dos sobrevive en la película. El derrumbe de la familia tradicional es también el derrumbe de un país que había construido su identidad alrededor de la promesa de estabilidad, unidad y progreso. Y después del 2 de octubre ya no es posible seguir creyendo que el Estado actúa como una figura protectora. La masacre rompe esa ilusión para siempre y el escenario de Tlatelolco modernista también queda manchado. El único que consigue salir con vida es Carlos, el hijo menor. Y la imagen final es muy fuerte. El niño sale del departamento escalando sobre los cuerpos de su propia familia, dándonos una analogía clara de lo que va a ser el futuro. Al final nos está diciendo que la nueva generación va a construir su futuro sobre los restos de las instituciones y creencias que ya habían sostenido al país durante décadas, a la sombra de la unidad habitacional. Y en Temporada de Patos parece comenzar justamente donde terminó esta historia, solo que muchísimos años después. Otra generación habita esos mismos edificios. La violencia ya no irrumpe en el departamento, pero su memoria está adherida de alguna forma a la arquitectura. Rojo Amanecer retrata el momento en que el Estado destruye la idea de la familia como núcleo protector de la nación, mientras Temporada de Patos muestra unos adolescentes que han nacido después de ese derrumbe ideológico. Ya no creen en los grandes relatos nacionales porque crecieron ya en sus ruinas. Su preocupación ya no es salvar a la familia porque ni siquiera están presentes en sus vidas. La propia familia del
los 4 está rota, y lo único que quieren descubrir es quiénes son dentro de ese espacio que heredó todas estas fracturas. Los discursos utópicos del modernismo arquitectónico aún están presentes, pero únicamente como un cascarón agotado que de alguna forma habitan. A primera vista, Temporada de Patos parece limitarse a retratar un domingo cualquiera en la vida de 4 jóvenes de clase media en la Ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal. Ay, extraño el Distrito Federal, de verdad. Pero mientras los personajes conviven dentro del departamento, la película explora sus miedos, sus anhelos y la incertidumbre de una adolescencia marcada, sí, por el encierro y la espera de que las cosas quizá puedan mejorar. Y aunque nunca abandonan esa intimidad, que también nos deja de entrever que con esos conflictos personales dialogan con la situación con la que pasaba México a inicios de esa época. Por lo tanto, los lugares pasan a ser parte de la propia narrativa del director, algo, pues como les digo, presente en sus películas, incluyendo La Última de Moscas. Muy buena, por cierto. El espacio es un personaje que moldea a los propios protagonistas, pero que también nos contextualiza en la situación en la que la juventud se estaba encontrando a principios de los años 2000. De acuerdo con Carmen Elisa, el hecho de que esta historia se centre en el desencanto y frustración entre un grupo de jóvenes de la Ciudad de México contemporánea y que tenga lugar en un escenario como la unidad habitacional de Tlatelolco no es casualidad. Y si lo es, pues hasta suena irónico. Porque ese lugar emblemático presenció 2 momentos claves de descontento social en la segunda mitad del siglo XX en México: la masacre estudiantil por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz en 1968 y el derrumbe de un edificio de departamentos tras el terremoto de 1985. Entonces tenemos como eje central la juventud de los años 2000 en la Ciudad de México, marcada por un escenario que reflejaba las ideas del modernismo del siglo pasado, es decir, Tlatelolco como proyecto, que terminó por resquebrajarse y dio fruto a una juventud que pasa por crisis ante los abandonos tanto de sus familiares como del propio Estado. La trama gira en torno al personaje de Flama, ya que de él sabemos un poco más que el resto, aunque comparten entre los 4 una similitud muy evidente: vienen de familias fracturadas. Flama es el reflejo de un malestar generacional más amplio, la separación de sus padres, la incertidumbre propia de su edad y una relación con su amigo Moco marcada por una cercanía efectiva que nunca se expresa de manera abierta, y que de hecho sí resulta significativo que tampoco se conozca nada sobre la familia de Moco, reforzando aún más la ausencia de referentes adultos en la vida de ambos personajes. Y esa juventud marcada por los personajes se desentraña a partir de diferentes formas de abandono. Ulises, el mayor de los 3, trabaja en condiciones precarias con un empleo mal pagado de repartidor de pizzas ante la imposibilidad de convertirse en médico veterinario, mientras que Rita ni siquiera su propia familia se acuerda de que es su cumpleaños. En toda esa realidad viven todos los domingos, más específicamente evadiendo la realidad, con el Xbox, el pastel, con la marihuana y el cuadro de los patos. Aunque esos escapes sean momentáneos, pues están ahí presentes, y que todos tenemos un objeto con el que nos gusta escapar. Entonces, sin estructuras confiables sobre las cuales apoyarse, los jóvenes deben construir por sí mismos formas de entender el mundo y afrontar los conflictos que están atravesando, ya sea con el consumismo, las drogas o las relaciones cimentadas en el poder de controlar a otros, como es en una de las escenas donde conocen a Ulises, el repartidor de pizzas, quien le piden que la pizza la dé gratis porque se pasó unos cuantos segundos. Ahí se moldea una especie de control y de poder sobre, pues, el que pidió la pizza, el que va a pagarla, y el empleado. Sin embargo, Temporada de Patos no sería Temporada de Patos sin los patos. Y es que otro elemento fundamental para la construcción de esta historia es sin duda los elementos con los que los personajes interactúan al momento de construir su propia realidad, pero sobre todo para escapar de ella, como lo es, por ejemplo, los videojuegos con los que los personajes principales inician el domingo, que es en este caso Moco y Flama, jugando Xbox. De hecho, Ulises también después se une a ellos y ignora que tiene trabajo. Rita, por su parte, pues se está distrayendo cocinando su propio pastel, ya que su familia pues se olvidó de que era su cumpleaños y está haciendo su propio pastel de... Pero hay un elemento más, y es, como les digo, el cuadro de los patos. Ese cuadro que es primordial, además de darle el título al filme. Cada personaje construye una interpretación del cuadro según su idiosincrasia. Digamos que de acuerdo con el autor, los patos adquieren un valor simbólico para cada personaje. Para Flama, el cuadro primero es uno de los puntos de peleas entre sus padres por ver quién se lo queda, junto con la sensación de que siempre alguien tiene que perjudicar al otro. Así es como lo está aprendiendo y como él está interpretando el cuadro. Pero
Ulises lo entiende como una imagen asociada más con la libertad, con moverse, con la posibilidad de redefinir su identidad. Pero además del cuadro también está el elemento del pastel, que simboliza otro tipo de abandono por parte de la familia, en este caso de la familia de Rita. No están separados sus padres como los de Flama, pero sí están ausentes en la vida de su propia hija. Entonces, después de que los protagonistas consumen el pastel y observan el cuadro, este se va transformando y los patos parecen cobrar vida y abandonar el cuadro, transformando un objeto cotidiano en un espacio de imaginación compartida de los cuatro. De hecho, Ulises mira el cuadro mientras decide abandonar su trabajo en una de las escenas más bonitas de la película y yo creo que del cine en general. Temporada de Patos plantea una forma de resistencia personal que no siempre puede sostenerse por la propia estructura rota en la que la sociedad, sobre todo los jóvenes, habitan, pero sí una forma de intentar sobrellevar una vida marcada por la precariedad y la incertidumbre de un país y un mundo que se está cayendo a pedazos, como yo viendo el partido de México felizmente y olvidando que el país está pasando por una de las crisis de desaparición más fuertes que ha tenido. Y con todo esto llega el plano final, en el que Ulises se aleja en motocicleta llevando consigo el cuadro de los patos, que como dice el autor del libro David Wood, la posibilidad de escapar no consiste en abandonar el mundo, sino en apropiarse de una esperanza íntima que haga la vida cotidiana un poco más habitable. La película no ofrece soluciones definitivas ni plantea una reconciliación, ni siquiera intenta eso, no es su punto, pero deja la impresión de que incluso dentro de un entorno marcado por el desencanto y el abandono, todavía es posible encontrar pequeñas formas de libertad y de esperanza. Y no soy tu bro.